Tenemos una invitada de lujo en el día de hoy que va a arrojar muchas informaciones importantes para que las personas cuiden su salud. Y se trata de la doctora Alejandra Peña Soto, endoscopista, gastroenterólogo y es presidente de la Asociación de Gastroenterólogos de la República Dominicana. Un trabalengua. Un problema gastrolingüístico. A quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Un placer, encantada de estar con ustedes. Es un gusto. Doctora, en estos días de Navidad, la gente, y de Año Nuevo, naturalmente, la gente hace o comete una serie de excesos en la alimentación. Come cerdo, come pavo, bebe alcohol, hace una serie de cosas que en definitiva terminan afectando de la salud, sobre todo en esa área del estómago, del colon, del recto, etcétera. ¿En qué proporción se presentan, doctora, esas enfermedades con el exceso alimentario que cometen las personas? Bueno, realmente en estos días nosotros tenemos un gran número de pacientes que van a la consulta quejándose, teniendo manifestaciones gastrointestinales, producto del exceso tanto de alimentos como también de alcohol. Entonces, casi siempre nos llegan con síntomas que nosotros le llamamos dispepsia, que son síntomas que pueden ser molestias o dolor a nivel de la parte superior del abdomen, y que pueden también acompañarse de sensación de llenura, de sensación de que no tienen la digestión, que tienen la digestión lenta, o sensación de que tienen el abdomen crecido. Y esto es producto al exceso o la mala alimentación durante estos días. Los pacientes acostumbran, o las personas acostumbran a comerse todo lo que no se han comido en el año entero, se lo comen en diciembre y enero, una parte de enero. Entonces, comen muchas grasas, ingieren muchos alimentos no bien procesados a veces, incluso toman varios alcohol por muchos días, y esto entonces puede desencadenar tanto manifestaciones a nivel gástricas, como puede ser también desencadenar manifestaciones a nivel que pueden venir de vesícula, de páncreas, o intoxicaciones alimentarias, diarreas, náuseas, vómitos. Entonces, todo debería ser de forma moderada, pero como sabemos, el dominicano en estos días no toma en cuenta esos aspectos. Mire, doctora, hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Y entonces, cuando uno piensa en el sistema digestivo, como que es todo un complejo sistema, que no es el estómago ni la boca, es un sistema complejo, y uno se fija en la cultura culinaria, en la gastronomía habitual del dominicano. ¿Piensa usted que esta gastronomía, desde el punto de vista incluso hasta de alimentación o no, qué tan buena o qué le falta a lo que el dominicano come para ayudarle a tener un buen sistema gástrico? Lo que pasa es que nosotros no sabemos alimentarnos. Ese es lo primero. Realmente lo ideal es tener una comida balanceada. Hay personas que piensan, voy a ponerme a dieta, no voy a comer grasa. Realmente una comida balanceada incluye alimentos que tengan carbohidratos, proteínas, incluso grasa. Entonces, eso comenzando por eso. Y lo otro es también, nosotros podemos tener alimentos muy condimentados o utilizar alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica o gastrointestinal, como por ejemplo la pimienta o los picantes. Hay zonas del país que comen con picante, no como otros países, pero realmente también esto puede irritar la parte gastrointestinal. Entonces yo pienso que lo importante es
nosotros tenemos una gran abundancia de alimentos ricos en proteínas, en alimentos que nutren. Lo que hay que saber utilizarlos. Nosotros no podemos sentarnos, como hacen los dominicanos normalmente, con un plato de comida, con una loma de arroz y entonces un poquito hay que tener un poco de carbohidratos, un poco de proteínas, las carnes, los huevos, los vegetales. Los dominicanos comen poco vegetales realmente. No hay esa costumbre. Lo ideal es comer muchos vegetales porque eso ayuda mucho al tránsito gastrointestinal. Y entonces el plato debe tener vegetales, frutas, debe tener carbohidratos, proteínas y su poquito de grasa también. Pero recuerde, doctora, que los sectores populares que no le alcanza el dinero para poder cubrir las proteínas y los carbohidratos que debe llevar la canasta familiar, necesariamente tienen que buscarse en la alimentación y de alguna manera eso propende a que se enfermen del estómago. Sí, eso es cierto. La canasta familiar realmente encarecida hace que muchas personas de estatus bajo no tengan el acceso a una adecuada alimentación y realmente tú ves que comen mucho, por ejemplo, te comen espagueti con arroz. Entonces, carbohidratos con carbohidratos. Sí, exacto, carbohidratos con carbohidratos. Llena de huevo en la mañana. Sí, o no tienen acceso a alimentaciones con una buena, adecuada alimentación. Eso es lamentable, realmente. Ya ahí entra una parte de lo que sería una parte educativa de lo que debería ser salud pública y también del gobierno con ese tipo de personas. Pero yo pienso que aún teniendo pocos recursos, si tú tienes una idea más o menos de lo que te puede hacer o no daño, tú puedes tener cierto grado de una adecuada alimentación. Doctora, mire, el día 25 precisamente, el día después de la Nochebuena, yo quedé de salir con un amigo que íbamos a visitar unas familias que siempre vamos a llevarle algunas cosas. Y me llamó, ni siquiera él, fue la mujer, para decirme, que dice él que no lo ven a buscar, que le dio una perpejía. ¿Qué es lo que es una perpejía? Llenarse más de la cuenta. Bueno, eso depende de, porque los dominicanos somos tan especiales que en ciertos lugares del país una perpejía quiere decir una cosa, en otro quiere decir otro. A veces quiere decir que el paciente hizo una ingesta muy copiosa, entonces tiene amaneció mal, que le cayó mal el alimento, tú lo ves que dice que se sienten distendidos o en el término del pueblo, abombados. Entonces, eso generalmente puede ser eso. Pero hay muchos términos y de hecho uno, en la medida que uno va interactuando con los pacientes, uno se va dando cuenta y aprendiendo la terminología. Doctora, pero esa altura o jaltura, como le dice la gente, yo recuerdo cuando un muchacho a uno lo barrían con una escoba. ¿Eso realmente funciona? No. En la barriga, sí. En la barriga pasaba una escoba. No, o van donde una persona para que lo... Para quebrarle el ajito. Para quebrarle el ajito, sí. Sí, o para que ¿cómo ellos llaman? Los antiguos. Los antiguos, exacto. Sí. No, realmente eso no funciona. No, ni el padrejón. Del padrejón tampoco. Lo ideal es ir al médico. Hay veces que los pacientes nos llegan muy tarde. Sí. Por eso, porque comienzan a buscar lo que dice el vecino, lo que dice el de la farmacia o lo que dice el médico, entre comillas, del pueblo, que muchas veces no son médicos. No. Entonces, cuando llegan donde un verdadero médico, nos llegan ya con enfermedades avanzadas y uno le pregunta, ¿y
Y en todo ese tiempo, ¿qué usted estuvo haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no había venido? Y es importante que se haga la cultura de que las personas deben ir por lo menos una vez al año a un control médico, porque prevenir es mejor. Hay dos análisis que la gente regularmente debe hacerse, que es la endoscopía y la colonoscopía. ¿A qué edad debe hacerse, doctora? ¿Cada qué tiempo debe hacerse? ¿Y qué prevén estos análisis? Excelente pregunta. Nosotros los gastroenterólogos desde hace muchos años tenemos una campaña para prevención de cáncer de colon. En esta campaña nosotros lo que queremos es concientizar a la población de que la endoscopia, primero que la endoscopia y la colonoscopia son procedimientos que el paciente va a estar sedado, que son procedimientos que no va a tener dolor, porque hay temor también a eso. Y segundo, que son procedimientos que nos permiten a nosotros detectar a tiempo lesiones que pueden convertirse en lesiones malignas. Entonces, la endoscopía y la colonoscopía, lo ideal es que se comiencen a partir de los 45 años, sobre todo la colonoscopía. Y en países donde hay una alta incidencia de cáncer de estómago, también la comienzan las endoscopías a partir de los 45 años. Todo para detectar lesiones que eventualmente pueden convertirse en cáncer, como por ejemplo los pólipos. Hay pólipos que son lesiones como verruguitas dentro del colon, que nosotros las vamos a visualizar a través de la endoscopía y la colonoscopía. Decirle a la población que endoscopía es introducirle un tubo que tiene luz y que nos permite ir insuflando aire por la boca, y eso nos va a permitir visualizar la mucosa del esófago y del estómago y el duodeno, que es parte del intestino delgado, pero que podemos acceder a él a través de una endoscopía. Pero también la colonoscopía, que es también un tubo que se introduce por el ano y nos permite llegar y ver todo lo que es el colon, el intestino grueso y una parte del intestino delgado. Entonces nosotros podemos ver incluso si la mucosa está enrojecida, si hay alguna úlcera, si hay lesiones, como le dije, como si fueran verruguitas, que son pólipos. Y lo importante de todo esto es que nosotros podemos quitar esas lesiones. Por ejemplo, las lesiones como los pólipos, quitarlas a tiempo y detener la progresión a un cáncer. Hay lo que se llaman adenomas, pólipos adenomatosos, y esos pólipos son los que a nosotros más nos interesa detectar a tiempo, quitar cuando son pequeños, para que no, porque hay en un lapso de 2 años pueden crecer y puede producirse un cáncer. Entonces, si nosotros lo detectamos a tiempo, podemos detener esa cadena de evolución. Eso es lo que le llaman, doctora, colitis ulcerativa. No, la colitis ulcerativa ya es una enfermedad que está catalogada dentro de lo que se llaman enfermedades inflamatorias intestinales. Y las enfermedades inflamatorias intestinales pueden ser 3. Está la colitis ulcerativa, que afecta principalmente el colon, donde hay úlceras, que puede el paciente tener dolores abdominales, evacuaciones diarreicas y evacuaciones con sangre. Y está también la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Y esta enfermedad, lamentablemente, es como por parches que afecta. Entonces, una persona, ambas son enfermedades que son autoinmunes. Hay también lo que se llama una colitis inespecífica, que son pacientes que todavía no se clasifican entre una u otra y que hay que darle tratamiento como tal. Y son pacientes que lo que se ha visto es que son enfermedades autoinmunes, que hay un componente ambiental, no se sabe exactamente bien la causa, se detectan, hay que tener realmente mucha sospecha, sobre todo porque ambas pueden producir enfermedades diarreicas que pueden confundir con los pacientes con diarrea, que diarrea y diarrea, que ameba y ameba,
y lo que puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Ok. Mire, doctora, hay una práctica cultural de eso, cuando la gente se automedica en materia de gastro, y que es que la gente está usando mucho bicarbonato. Para todo, se compran un sobre de bicarbonato, lo diluyen en agua y se lo tiran. Dije que eso es lo único. ¿Qué usted recomienda sobre el uso indiscriminado y constante del bicarbonato? Pero antes de eso, tenemos una llamada en línea y como este es su mundo con el pueblo, vamos a recibir quién y de dónde. Adelante. Saludos, buen ese equipo, ¿cómo están? Bien, adelante. Qué bueno. Una pregunta para la doctora. Yo leí en un artículo, o si ella puede explicarme, sobre una alerta que yo vi acerca de la gastroenteritis. Porque yo estaba mal del estómago antes del 24 de diciembre y me hice 3 coprológicos y me salió negativo. ¿Qué ella me puede decir al respecto sobre eso? Ok, en la gastroenteritis, muchas gracias por la pregunta. En la gastroenteritis lo que nosotros vamos a tener, que el paciente va a tener náuseas, vómitos y diarreas. Las gastroenteritis, la mayoría de las veces, pueden ser causadas por parásitos, bacterias e incluso virus. Y por eso podemos encontrar pacientes que en los coprológicos no tengan hallazgos de amebas o de bacterias, yardias, que también pueden aparecer. Hay múltiples microorganismos que pueden producir gastroenteritis. Las gastroenteritis generalmente son producto del consumo o de la contaminación de alimentos o bebidas. Y estos alimentos y bebidas están contaminados por heces. Entonces, tú dices, pero ¿cómo me contaminé? Realmente, solamente el hecho de que una persona vaya al baño, no se lave las manos, eso implica que puede contaminar a otra persona al darle la mano, al saludar, al tomar, por ejemplo, al abrir una puerta, también está contaminando. Entonces, podemos transmitir las enfermedades. Hay ciertas épocas del año en que podemos tener brotes de gastroenteritis. A veces son, como dije, virus, a veces por las aguas contaminadas. Cuando llueve mucho, vemos muchos pacientes que nos llegan con enfermedades por gastroenteritis por ameba, lo que nosotros llamamos entamoeba histolítica, que el pueblo lo conoce como ameba, yardias. Ahora mismo está lo que se llama blastocystis hominis, que es un parásito que se parece a la ameba, realmente es familia de la ameba. Y lo principal en los pacientes que tienen evacuaciones diarreicas, náuseas y vómitos es, primero, ver qué comió. Segundo, hacerse coprológicos y dependiendo de los hallazgos, entonces uno medicar. No es prudente que el paciente se automedique con medicamentos para detener el movimiento intestinal. No quiero hacer promoción a medicamentos, pero sabemos que hay pacientes que van a la farmacia, dame un medicamento para pararme la diarrea. No es correcto, porque la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. Claro. Además de que nosotros podemos crear, al ingerir estos medicamentos que detienen las evacuaciones diarreicas, podemos crear un sobrecrecimiento bacteriano y hasta de los mismos parásitos. Y se ha visto morir pacientes por estos medicamentos, porque le detiene la peristalsis normal, el movimiento normal del intestino, se produce un sobrecrecimiento bacteriano y entonces el paciente puede llegar a tener hasta una sepsis. Doctora, pero si hay una diarrea muy acuosa, que la gente evacue mucho, puede deshidratarse. Entonces, ¿cómo se trata esa deshidratación? Lo ideal es que inmediatamente una persona comience a tener diarrea, comience a hidratarse. ¿Cómo se va a hidratar? Tomando muchos líquidos, y también hay bebidas comerciales que son hidratantes. ¿Qué tienen esos? Pero hay algunas que no. Que hemos visto personas, doctora, que
almuerzan y piden una bebida de esa. Sí, pero hay algunas que Un están... suero bebido, dicen ellos. Pero hay algunas bebidas que las promocionan como hidratantes, pero no son realmente tan hidratantes. Las hidratantes son... Y de hecho nosotros podemos preparar sueros de hidratación en la casa, sí. porque puede tener... están hechas con azúcar, con sal, agua, básicamente. ¿En qué proporción, doctora? Bueno, lo ideal es que, por ejemplo, una cucharadita de sal, eso es 1 litro de agua, una cucharadita de sal, puede ser 1 o 2 de azúcar, y también se le puede echar un poquito de bicarbonato, pero como ya vienen preparados, nosotros lo recomendamos así, y que el paciente, ya sea cada vez que evacúe o cada media hora o 15 minutos, tome líquidos. Eso es lo más importante. Tomar líquidos. Ahora mismo nosotros tenemos también lo que se llaman probióticos y prebióticos, que nos ayudan con la flora intestinal, y también lo indicamos en lo que llega los análisis, pero es muy importante mantenerse hidratado el paciente. Dígame entonces del bicarbonato, que la gente está comprando mucho sobre y bebiendo. El bicarbonato que le saca los gases a la gente. puede ser bueno y puede ser malo. Lo que pasa es que todo en exceso hace daño. Exacto. Entonces, hay personas, de hecho, hay medicamentos que vienen con bicarbonato. Sí. Porque incluso medicamentos que nosotros usamos en el uso diario como gastroenterólogos, porque el bicarbonato ayuda a la digestión, también ayuda en el cubrimiento de las paredes gastrointestinales, pero un exceso de bicarbonato puede producir un aumento del bicarbonato en sangre. Entonces eso es perjudicial. Entonces lo ideal es que todo sea indicado por médicos. ¿Cuáles signos puede tener una persona que, digamos, a nivel gastro, que debieran ponerle atención y ver a un especialista? Los síntomas de alarma. Eso es sumamente importante. Una persona puede tener molestias gástricas, ok, bien. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Primero, si vomitamos sangre, ya sea roja o como borra de café. Si evacuamos negro, que se llama melena, que es un sangrado que puede ser gastrointestinal, sobre todo del estómago, o si evacuamos con sangre roja rutilante o vino tinto. También si estamos perdiendo peso, si tenemos una anemia importante, o sea, por ejemplo, un paciente que tenga molestias de dolor de estómago, que sensación de llenura, que además de eso se acompañe con pérdida de peso, que tenga anemia, esos son síntomas de alarma. También hay pacientes, si tiene dificultad para tragar, eso es otro síntoma de alarma, sumamente importante. O sea, nosotros, desde que un paciente nos llega al consultorio, esas son preguntas que hay que hacer, porque esto incluso nos lleva más rápido a llegar a un diagnóstico en este paciente para detectar una lesión prontamente. Doctora, hay una bacteria que muchos dominicanos tienen en el estómago que se llama Helicobacter pylori. ¿Cómo se adquiere esa bacteria y cómo se combate? El Helicobacter pylori es una bacteria que nosotros la adquirimos de manera orofecal, igual que la ameba, que la giardia, que el Blastocystis hominis. Incluso, por ejemplo, la hepatitis A también se adquiere por alimentos y bebidas contaminadas. Entonces, por eso es la gran importancia de la higiene con los alimentos. Entonces, el Helicobacter nosotros inmediatamente lo ingerimos, él se adhiere a la mucosa gastrointestinal y va a producirnos daños que pueden derivar en gastritis o en úlceras. De hecho, es uno de los principales factores causantes de gastritis y de úlceras. El Helicobacter
tiene la facultad de que él vence la acidez del estómago. El estómago está hecho de una forma que produce un ácido que elimina la mayoría de las bacterias y de los microorganismos que nosotros ingerimos. Pero el Helicobacter tiene esa potestad de que el ácido no lo elimina. Él tiene ciertas propiedades que hacen que el ácido no lo elimine. Entonces, por eso es que encontramos el Helicobacter en el estómago. Hay pacientes que te dicen, doctora, yo me siento el Helicobacter. No es que se sientan el Helicobacter, porque la bacteria es milimétrica, eso solamente se observa por microscopio. Lo que se sienten son síntomas derivados de la gastritis, como por ejemplo, o de úlcera, como por ejemplo dolor de estómago, acidez, sensación de llenura, de indigestión. Entonces, permítame una llamadita, doctora, sí, cómo no, de un telespectador. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Hola, le habla Maritza de Santo Domingo Este. Diga, Adelante, Maritza. Maritza. Yo tengo una pregunta para la doctora, dos preguntas para la doctora. Adelante. Primero, un amigo me recomendó que haga el ayuno intermitente para adelgazar. Yo quiero saber si eso es efectivo y si lo puedo comenzar a hacer así por mis propios medios. Y qué es bueno para el hemorroide, doctora. ¿Cómo yo puedo tratarme eso para que se me baje la inflamación? Ok. Lo de las dietas, hay un sinnúmero de dietas ahora mismo. Lo del ayuno intermitente, no todo el mundo puede hacer un ayuno intermitente. Lo ideal es ir a un médico, un nutricionista, o hay también endocrinólogos nutricionistas hoy día también, que te diga cuál es la dieta adecuada para llevar. Eso es lo primero. No es correcto, porque el hecho de que a una persona o una dieta le vaya bien, no quiere decir que esa dieta a ti te vaya bien. Puede ser que usted tenga ciertos requerimientos dietéticos de ciertos alimentos que la otra persona no la necesite. Y por eso que luego vienen los déficits de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro, por mala alimentación. La segunda pregunta de las hemorroides, ¿qué te digo? Lo ideal es ir al médico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que tenemos hemorroides, pero no toda lesión que hay en el ano es una hemorroide. Puede ser incluso lesiones que nosotros llamamos colgajos, que son lesiones de piel, o pueden ser cortaditas en el ano también, pueden ser lesiones tumorales. Con esto no te quiero asustar, pero lo ideal es que un médico vea que sea realmente una hemorroides. Mientras tanto, pueden ser baños de asiento con agua tibia. Hay algunas cremas, pero lo ideal es ir inmediatamente al médico. Porque las hemorroides tienen varias clasificaciones y hay hemorroides que hay un momento que hay que operarlas, incluso de emergencia. Se llaman hemorroides trombosadas. Entonces, eso es cuando se dilata las penas. Entonces, en las hemorroides, realmente las trombosadas, lo que hay es un coagulito dentro de la arteria que está realmente como ahorcando. Y entonces eso produce un dolor intenso, porque ese coagulito no puede salir. Y entonces un cirujano debe de abrir para liberar ese coágulo y de eliminar el dolor. Y ahí mismo eliminan la hemorroide. Pero cuando podamos, quiero completar la pregunta del Helicobacter. Tenemos otra llamada, tenemos las líneas llenas, el teléfono está lleno. ¿Quién y de dónde? Su mundo con el pueblo. Sí, Santo Domingo Norte. Mire, yo quiero preguntar a la doctora, yo soy un paciente que tengo problemas de estreñimiento y me he visto en la necesidad tan urgente de usar la enema muchas veces. Pero que a veces cuando al poquito tiempo vuelvo, yo quiero como algo que me sirva para uno darle una continuidad a un medicamento que no tenga que estar usando la enema y la pastilla esta, que son el digerir y estas cosas.
¿Usted no tiene algún medicamento por ahí de eso bueno que ustedes saben recomendar? Yo lo uso, yo lo compro. No, mire, para los pacientes estreñidos, lo primero es tomar mucho líquido. La mayoría de los pacientes constipados no van al baño porque no ingieren adecuado líquido, no comen muchas frutas. No es que el día que estoy constipado, el día que estoy estreñido, voy a comerme un pedazo de lechosa. No, es que todos los días el paciente tiene que comer frutas, vegetales, caminar, debe hacer ejercicios porque eso aumenta el movimiento intestinal, tomar mucho líquido. Sí. Y además de eso, el paciente debe de tratar de que cuando tenga el deseo de evacuar, el paciente debe de ir al baño. Yo siempre, yo soy muy coloquial con los pacientes y yo siempre le digo, aunque usted esté en el campo más lejos que usted esté, si usted le da deseo de evacuar, usted tiene que ir a evacuar, porque el organismo que entiende que usted no quiere evacuar. Entonces ese deseo luego ya no va a volver hasta otro tiempo más. Entonces por eso los pacientes al limitarse pierden ese momento tan importante para ir al baño. Y usted puede estar en su trabajo, vaya al baño, puede estar haciendo lo que esté haciendo, deténgase y vaya al baño. También no es recomendable el uso de enemas, el uso de laxantes, porque estos medicamentos lo que hacen es que acostumbran al colon a que si no es con esos medicamentos el colon no va a ir, no se produce el deseo de evacuación. Usted tiene que sentarse en el inodoro, tratar de que llegue... Relajarse. Relajarse, no con el celular en el baño. Relajarse, tomar un momento en el que nadie le moleste, no ponerse a leer periódico tampoco, y entonces tratar de diariamente crear un hábito para que el organismo se reacostumbre. También los pacientes constipados, a veces tú ves que te dicen, yo como mucha fruta, bebo muchos vegetales, porque hay varios tipos de constipación. Y entonces hay veces que el paciente tiene realmente un problema a nivel del ano, que hay un problema de que no se relaja bien el esfínter y entonces las heces no pueden salir, o hay un problema anatómico y ya eso nosotros tenemos que investigarlo. Por lo tanto, la recomendación es beber muchas frutas, vegetales, cereales, ir al baño todos los días. ¿Y agua? Tomar mucho líquido e ir al médico. Doctora, hay una situación que es muy preocupante para muchas personas, que le da vergüenza inclusive interactuar en los grupos familiares, de trabajo, etcétera, y es la halitosis o el aliento de dragón. ¿Cómo se combate eso? Porque hay mucha gente que realmente sufren, las relaciones de pareja se requebrajan, porque no es fácil, por ejemplo, irle a dar un beso a una persona que tenga una halitosis muy fuerte. Sí. ¿Cómo puede un dominicano, una dominicana combatir esa halitosis o aliento de dragón para que pueda insertarse en la sociedad? Sí, y que no le hablen tan de cerca a uno, porque le hablan más de cerca siempre. Bueno, miren, el 80% de los pacientes que tienen problema de halitosis, el problema está en la cavidad oral o en lo que es la parte de orofaringia, nariz, sinusitis o amígdalas. Entonces, lo primero es que tenemos que tener una buena limpieza dental, una buena higiene bucal. También chequear desde el punto de vista otorrinolaringológico si no hay ninguna lesión. Y ya luego entonces entramos nosotros, que somos los gastroenterólogos. A veces los pacientes tienen lo que nosotros llamamos goteo postnasal, y tú solamente con pedirle al paciente que abra la boca y nosotros como médicos ver detrás, al final,
abra la boca bien y ver que desde atrás corre moco, ya eso se llama goteo postnasal y ya eso puede producir halitosis. ¿Y la gárgara que hacen la gente de Guatapatal? No, eso no es tan conveniente. No, porque hay una gente que hace una porque gárgara. puede producir mucha resequedad. Los otorrinos no están muy de acuerdo ni con las gárgaras, ni con todo eso inhalatorios, a menos que ellos lo indiquen. Y guajabo. A menos que ellos lo indiquen. Pero desde el punto de vista gastrointestinal, en el esófago, nosotros podemos tener lesiones que hagan que el esófago se estreche al final y los alimentos no bajen adecuadamente. Le quedaba algo del Helicobacter pylori. Ahí vamos. En el estómago, el Helicobacter pylori puede ser una causa de halitosis. Con relación al Helicobacter, nosotros tenemos medicamentos. Siempre hay que detectar el Helicobacter. La prueba estándar, la mejor, es la biopsia a través de endoscopía. Nunca es recomendable hacerse pruebas de test de Helicobacter en sangre, porque ya se sabe que puede estar positivo en sangre si usted tuvo en contacto, pero puede ser que ya a usted le hayan dado tratamiento o algo y ya no esté vivo. Y hay pacientes que se vuelven locos haciéndose pruebas de Helicobacter en sangre, y realmente no es lo correcto. Finalmente, doctora, porque ya nos preguntan aquí, en el caso de los niños, los padres se sienten muy mal en el momento y no saben qué hacer. Cuando un niño le está llorando por un dolor tarde de la noche y hay una práctica, dale Elice, a una cosa que le llaman Elice, y le meten no sé cuántas gotas al muchacho porque hay un dolor. Finalmente, doctora, usted tiene que venir para también unas prácticas culturales, antropológicas de la gente, que es bueno que se traten aquí. Sí, aunque yo no soy gastroenterólogo pediatra, realmente, sí, eso es muy común. Y realmente, yo siempre le digo a los pacientes, dolor abdominal no se medica, ni tampoco, ni por teléfono, ni porque un familiar le diga o que se me ocurra medicar. ¿Por qué? Porque el dolor abdominal, nosotros en el abdomen tenemos muchos órganos. Y un dolor en el abdomen puede venir del estómago, del intestino, de la vesícula, del páncreas, de los riñones, de la vejiga. Y nosotros no podemos, tiene que ser un médico que examine ese abdomen para entonces poder saber cómo manejarse. Perfecto. Doctora, ya llegamos al final. Nos gustaría que usted, tenemos la pantalla de los teléfonos, están llenas ahí, pero ya no hay tiempo para más, para que usted pueda darle a la gente el contacto suyo, en qué consultorio usted está, para que la gente pueda acceder. Bueno, yo realmente trabajo en Baní. Yo vivo aquí en la capital, pero trabajo en Baní, en el Centro Médico Regional Aguas Vivas, en el 809-380-2218. Ahí pueden tomar las citas. Okay. El amigo del enema que llamen para allá. Sí. Doctor, entonces el ensarmo, hay gente que dice que ensarman el estómago. Ensarmo, sí. También, bueno. También. Gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Esperamos tenerla muy pronto aquí. Ustedes, amigos, no hay tiempo para más. Aquí, desde la República Dominicana, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Mañana, a la misma hora, doctor Suero. Nos vamos. Sigan con el mejor que viene. Don Trifolio con punto y coma.